entrando ya en esta fase de Semana Santa, estas semanas que son conocidas precisamente porque se suspenden muchas actividades, pero también se llevan a cabo otras actividades en Semana Santa. Hoy sería lo que es conocido como Domingo de Ramos. Y muchos católicos romanos, nosotros también somos católicos, porque católico significa universal, tenemos la misma fe universal, pero no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana. Pero muchos católicos hacen en este tiempo de manera especial ciertos sacrificios, ¿sí? Y esos sacrificios están basados en su fe. Y lo que pretenden con esas obras y esos sacrificios es ganar para ellos el favor de Dios, su redención, ¿sí? Aquello que parece que tienen esta idea de que Jesús ganó algo para ellos, pero no el todo, y que lo demás lo tienen que ganar ellos. Y muchos cristianos evangélicos suelen, o solemos, en su momento yo lo hice, juzgarlos por ello. ¿Sí? Solemos juzgar, porque sí, cuando ellos agregan, cuando alguien quiere agregar sacrificios por su cuenta al sacrificio de Jesús, es demeritar el sacrificio de Jesús. Solemos juzgarlos por hacer eso, pero yo quiero hacer algunas preguntas para nosotros que entendemos que Jesús fue ya el sacrificio perfecto ofrecido por Dios. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el estado de tu fe el día de hoy? ¿Cuál es el estado de tu fe al día de hoy desde que conoces a Cristo? ¿Has notado que tu fe ha crecido en confianza en el Señor? Otra pregunta, ¿cuál es el límite de tu fe? Es increíble que hay hombres y mujeres en diferentes partes del mundo que durante esta semana están dispuestos a hacer cosas que dices, oye, ¿por qué haces eso? Pero ¿cuál es el límite de tu fe que sí sabes que ya se ofreció el sacrificio perfecto? ¿Qué es lo que harías y qué es lo que no harías por el Señor? ¿O qué es lo que hasta el día de hoy no estás haciendo que el Señor te ha estado llamando a hacer? ¿Qué actos de obediencia manifiestan el estado de tu fe? ¿Cuál es el objeto, el fundamento de tu fe? ¿Qué es lo que sobre lo que está fundamentado tu fe? Porque sobre lo que esté fundamentado tu fe te va a llevar a hacer acciones derivadas de eso que crees. Lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, mis hermanos, lo he dividido en dos partes sencillas este sermón. Número 1, la confianza de Abraham. Dios proveerá. La confianza de Abraham, Dios proveerá. Y número 2, nuestra confianza, Dios ha provisto. La confianza de Abraham, Dios proveerá. Nuestra confianza, Dios ha provisto. Mis hermanos, nuestros actos de obediencia revelan el estado y el objeto de nuestra fe. Nuestros actos de obediencia revelan el objeto y el estado de nuestra fe. Y es un poco lo que vamos a ver en este pasaje. Acompáñame a leer Génesis 22, del 1 al 19, y nos ponemos de pie todos, por favor, como un acto de reverencia ante la palabra del Señor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes.
Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado, tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Puede tomar su lugar, por favor. Hermanos, lo que vemos aquí, yo he titulado este sermón: Dios proveerá fe y sacrificio. Dios proveerá fe y sacrificio. Son tres cosas que vemos aquí conjugarse. Número uno, la prueba de la fe de Abraham. Y vemos a Dios proveyéndose, sí, como Abraham dijo, de un sacrificio. Y lo que aprendemos, mis hermanos, en este pasaje, es que lo que quiero ayudarles a ver es que lo que nosotros necesitamos es una convicción de que Dios ya ha provisto en Jesús todo lo necesario para nuestra redención. Es decir, ¿qué significa redención? Para que obtengamos el perdón de nuestros pecados, para que obtengamos la vida eterna, para que seamos adoptados como hijos de Dios y recibamos todas las promesas de Dios. Lo que necesitamos creer es que Dios ya ha provisto en Jesús todo eso. Y que el creerlo en nuestros corazones genera una convicción que nos lleve a vivir vidas de completa obediencia al Señor. Aquí estamos ya en este punto en el que vemos que esta es la prueba máxima en la vida de Abraham. Hemos venido viendo desde el llamamiento de Abraham estos actos de obediencia de Abraham, pero luego estas fallas en su fe, y luego estos actos de obediencia y estas fallas en su fe, y esta es la prueba máxima. ¿Por qué el Señor, mis hermanos, mientras vemos la primera parte del sermón, la confianza de Abraham, por qué el Señor le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo? ¿Cómo puede el Dios eterno pedirle a un hombre que sacrifique a su propio hijo? Veamos lo que dice el texto. Vemos en el versículo 1 que dice: aconteció después de estas cosas, así comienza el versículo 1. ¿Y qué significa que aconteció después de estas cosas? ¿A qué cosas se refiere? Pues a lo que vimos en el pasaje anterior, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, que ya enumeré, de las pruebas de Abraham y su llamamiento, pero vimos la semana pasada de manera especial el nacimiento de Isaac y cómo Isaac e Ismael debían ser separados porque el hijo de la promesa es
Ismael y cómo Dios ratificó una vez más la promesa, las promesas que Dios hizo a Abraham sobre Isaac. Dijo, es por medio de él por quien yo voy a cumplir en ti la promesa de hacer de ti una gran nación, de una tierra que van a heredar y van a poseer, y de que ustedes van a ser de bendición para todas las naciones. Después de esas cosas, dice el autor de Génesis, viene esta prueba de la fe de Abraham. El autor nos está diciendo a nosotros de antemano que esta es una prueba de fe para Abraham. Pero Abraham no lo sabe. Abraham es el personaje, pero el autor nos está diciendo a nosotros en el versículo 1, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Dios probó la fe de Abraham. Entonces, esto es interesante porque no es, como muchos suelen pensar, que solamente Satanás es quien puede probar nuestra fe. No es como sí sucedió con Job, por ejemplo, donde vimos que Dios, pero aunque Satanás viene y tienta a Job y le quita todo lo que tiene para probar si verdaderamente él es leal, él es fiel al Señor, pero incluso con Job la idea fue del Señor. Fue el Señor quien le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job como él es completamente fiel a mí? Pero lo que vemos aquí es que incluso Dios puso a prueba a su propio pueblo en el desierto. En Deuteronomio 8 y en Éxodo 16 vimos cómo Dios pone a prueba al pueblo de Israel para ver si andan en mi ley, dijo el Señor. Así que es Dios quien pone a prueba la fe de Abraham. No son circunstancias fortuitas las que vienen como la prueba de la fe de Abraham. Y esto nos enseña mucho porque nos muestra cómo Dios muchas veces va a permitir la prueba en nuestras vidas. Pero lo que nosotros no debemos confundir es llegar a pensar que estas pruebas son como las de un Dios allá todo aburrido, solo en el cielo, sin nada que hacer, que nos voltea a ver con envidia y dice, no, Mariana la está pasando muy bien en estos días, necesita una prueba, póngale una prueba. Ha estado muy contenta este último tiempo. Mira, aquel como que se merece que le pongan una más dura todavía. Falso que Dios escoge a sus mejores soldados para darles sus mejores pruebas. No existen mejores soldados. No. Lo que vemos en este pasaje es que esta prueba de la fe de Abraham reveló en él que ya había llegado al punto al que debía llegar. ¿Te das cuenta que esta lucha entre la obediencia al Señor y las cosas en las que Abraham la regaba por falta de confiar completamente en el Señor, parece que se ven resueltas aquí, cuando Dios le pide lo impensable? Toma a tu hijo. ¿Cómo podía Dios pedirle a Abraham que matara a su propio hijo? Toma a tu hijo, llévalo a Moria y lo vas en uno de los montes de Moria lo vas a sacrificar allí. ¿Qué no eran las naciones paganas las que hacían sacrificios humanos? Dicho sea de paso, bendito sea el Señor, el Evangelio llega a todo el mundo, Dios está cumpliendo sus promesas, porque imagínate que tú y yo siguiéramos viviendo como vivían nuestros ancestros, a quienes muchos defienden como que, ay, qué bonito era cuando los aztecas, los mayas, sacrificaban miles de niños y de doncellas, arrancándoles el corazón, lanzándolos a cenotes, para aplacar la ira de sus dioses falsos. Pero entonces, ¿es el Dios de la Biblia un Dios como esos dioses falsos tiranos que demandan la vida, demandan sacrificios humanos para aplacar su ira? No, parece que el pasaje nos muestra que es de hecho todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque lo que aquí pareciera que es Dios contradiciendo aquello que él mismo había dicho. ¿Se acuerdan que cuando Noé baja del arca, es capítulo 9, capítulo 9, versículo 6, cuando Dios le dice, y todo aquel hombre que mate a otro hombre morirá porque a imagen y semejanza de Dios hizo a Dios al hombre? Es decir,
Es Dios quien defiende la vida humana por ser hechos a su imagen y semejanza. Pero ¿por qué ahora le está pidiendo? ¿Cómo es posible que le pida a Abraham que sacrifique a su hijo? Y imagínate lo que esto significó para Abraham. Cuán contradictorio era esto para Abraham en ese momento. ¿Cómo es posible que el Señor me esté pidiendo esto? Sí, cuando Dios llama por primera vez a Abraham, le dice que salga de su tierra y de su parentela, y él, no sé a dónde, pero el Señor quiere que vaya hacia allá, está bien. Pero actos de obediencia que han venido a Abraham haciendo, ninguno de ellos fue en ninguno de ellos Dios le pidió algo tan grave, por así decirlo. O sea, Señor, tú me dijiste que es por medio de Isaac, no de Ismael. Tú ya me dejaste claro por medio de todas las circunstancias que tú vas a cumplir tus promesas por medio de este hijo que ahora me estás pidiendo que sacrifique. Seguramente Abraham pasó por esa lucha. Es sin duda, hay algunos aspectos en el pasaje que nos muestran que tal vez pudo haber luchado con eso que el Señor estaba pidiendo. Pero lo que más nos impresiona de Abraham no es eso, sino el hecho de que muy temprano en la madrugada Abraham se levanta. Mira lo que dice el versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana. Y me encanta cómo lo explicaba una vez Joel Vicky cuando él decía que muy probablemente, o no sé si era R.C. Sproul, pero uno de estos dos teólogos explicaba por qué se levantó Abraham tan temprano de mañana. Es que era simplemente que él era tan obediente. Abraham, mañana quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Sí, Señor, cómo no, me voy a dormir temprano para levantarme temprano para que no nos pegue tanto el sol para ir a sacrificar a mi hijo. No fue tan sencillo como eso. Muy probablemente Abraham tal vez no pudo ni pegar los ojos durante toda la noche pensando en esto que el Señor le estaba pidiendo. Porque hay mucho en juego en lo que Dios le estaba pidiendo. A través de este hijo, Abraham se convertiría en una bendición para todas las familias de la tierra. A través de este hijo vendría la salvación que Dios había prometido al mundo. ¿Te recuerdas Génesis 3:15? Es por medio de este hijo que vendría esa nación por la cual vendría el gran Redentor. Pero el Señor le dice, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Me encantan los detalles que nos da el pasaje y me encanta cómo Dios es enfático. Le dice, a tu hijo, a tu único. Señor, tengo dos, sí, pero solamente tienes uno en casa y el otro ya te dejé claro que este es el único hijo de la promesa. Al que más amas, a Isaac, que te quede claro, ven y sacrifícalo. El hecho de que Abraham sacrificara a Abraham implicaba que no había mayor cumplimiento de la promesa. O sea, porque de dónde vendría esa gran nación que Dios le había prometido. Entonces, podemos pensar mil cosas que pasaron por la mente de Abraham, pero Abraham se levantó muy temprano en la mañana y dice que alistó su asno. Él mismo cortó la madera. Él tenía siervos, pudo haberles dicho a los siervos corten la madera, pero él mismo va y corta la madera, hace leña. Ya no se ve a Abraham hablar más en este pasaje. Lo único que hizo Abraham fue decir, aquí estoy, Señor. ¿Sí se dieron cuenta? Aquí estoy, Señor. El Señor le ordena y Abraham obedece. ¿Te acuerdas que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, unas ciudades perversas que Abraham sabía que eran perversas y que merecían el juicio de Dios? ¿Te acuerdas que abogó por ellas? Pero ves que ahora no aboga por Isaac, su hijo, al que más ama, el que Dios le dio, al de la promesa. Hay algo que Abraham ya está entendiendo y él simplemente obedece. ¿Sí? Y Moisés, o el autor de este libro, nos muestra estos detalles y nos da más detalles. Se levantó temprano, alista la leña, cargan el burro y va con el muchacho. Le pone la leña al muchacho, ¿sí viste? Ese es el muchacho que lleva la leña y Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Es como, voy a llevar yo el cuchillo y el fuego, que son peligrosos para el niño. No voy a hacer que se caiga y se muera el niño que voy a llevar a sacrificar.
Y dice que durante 3 días viajaron hasta Moria. ¿Por qué el Señor le dijo, ve tan lejos? Me encanta lo que dicen algunos comentaristas al respecto. Dicen, es que, pero citan a Juan Calvino, y Juan Calvino decía, es que seguramente Dios quería que él pasara este tiempo meditando en aquello que el Señor le estaba pidiendo, y que para el día en que él llegara a este lugar, él estuviera convencido de que él tenía que hacer esto como un acto de obediencia y de adoración a este Dios, sin importar qué es lo que el Señor le estaba pidiendo. Dice que cuando caminan 3 días, ya está cerca del monte Moriah, ya está a la vista, le dice a sus siervos, que ustedes quédense aquí con el burro, el niño y yo vamos a ir, pero vean específicamente lo que Abraham dice en el versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Qué más? Adoraremos. ¿Y qué más? Y volveremos hasta ustedes. Voy a ir, voy a ofrecer sacrificio al Señor, voy a adorar. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos algo aquí. Abraham tiene un concepto de, y la Biblia nos viene mostrando cómo ya existe para este momento una familiaridad con el concepto de sacrificio. Después de que Abraham tuvo todos estos episodios en su vida en los que Dios lo fue rescatando y acomodando y llevando, él siempre levantaba un sacrificio para el Señor o levantaba un altar para el Señor. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas que los sacrificios se vienen ofreciendo incluso desde Caín y Abel, que ofrecían estas ofrendas al Señor? Porque esto nos queda claro desde el principio. No te puedes acercar a Dios sin algo que ofrecer. Al Dios que nos desterró de su presencia a causa de nuestro pecado, como lo vimos en Génesis 3, ya no te puedes acercar como si teníamos acceso en Génesis 1 y 2 a la presencia de Dios continua. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El día que ustedes desobedezcan, ciertamente ¿qué? Morirán. ¿Qué debía haber hecho cuando vimos ese pasaje Dios en términos estrictos en cuanto a la humanidad pecó? Destruir a la humanidad, matar a la humanidad. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Nos extendió vida. No se canceló la sentencia, pero nos dio una extensión para el cumplimiento de la sentencia. Vimos en aquel momento que tu vida y mi vida le pertenecen a Dios y Él pudiera matarnos en el momento en que Él quiera porque somos pecadores. Pero la vida que Él nos ha dado es el tiempo que en su gracia nos ha regalado para que nos encontremos con Cristo, para que se solucione nuestro problema de estar separados con Dios, para poder tener acceso a nuestro Señor. De eso se trata la vida. Entonces, sin duda Abraham e Isaac tienen conciencia de esto. ¿Te das cuenta que Abraham incluso piénsalo de esta manera? En aquel tiempo, Abraham salió de la tierra de los caldeos, y los caldeos y otras naciones paganas de aquel tiempo llevaban a cabo los sacrificios humanos para, como dije hace un momento, aplacar la ira de sus dioses. Y Abraham está por aprender algo muy importante aquí, porque vemos que él obedece y no se le hizo tan extraño, culturalmente hablando, que Dios le pidiera algo como esto. Pero sin embargo, él obedece. Pero lo que es sumamente interesante es lo que nos muestra el versículo 5, cuando él les dice a sus criados, ustedes quédense aquí, yo y el muchacho iremos, nos vamos a acercar a la deidad, nos vamos a acercar a Dios por medio de un sacrificio como debe ser, pero los dos vamos a regresar. A ver, Abraham, si tú sabes que el sacrificio va a ser Isaac, ¿por qué dices que ambos van a regresar? Bueno, lo que nos muestra esto es que, aunque él no sabe específicamente cómo Dios va a solucionar este problema, la fe de Abraham ya está completamente, ya cuajó con las promesas de Dios. Para este momento, Abraham ya entendió de qué se trata todo.
Para este momento, Abraham sabe que el Dios que prometió cumplirá. Por lo tanto, no importa si el Dios que prometió pide ahora la vida de aquello que prometió, Dios va a hacer algo de alguna manera. No sé cómo, no entiendo cómo, pero Dios se va a glorificar en esto. Voy a ir a sacrificar a Isaac y no sé cómo, pero de alguna manera vamos a regresar porque Dios prometió que de este Isaac Él haría de mi descendencia una gran nación. Este es el punto al que quiero llevarlos, hermanos. Y este es el punto al que tú y yo queremos llegar como creyentes. Un punto en el que confiamos de tal manera en el Señor que no importa lo que nos llegara a pedir o la prueba de la fe que pueda venir a nuestras vidas, que nosotros podemos decir, no importa, yo puedo obedecer. Yo puedo hacer lo que el Señor me pide en medio de esta prueba. Sea una prueba en la que tienes que perdonar a alguien, sea una prueba en la que tienes que resistir por mucho tiempo, sea una prueba en la que tienes que superar la tentación y obedecer mejor a la palabra de Dios, sea una prueba en lo económico, sea una prueba en lo anímico, sea una depresión grande que vas a... No importa la prueba que sea, para todo Dios nos dice, en este tiempo tú debes hacer esto conforme a lo que ya Cristo hizo por ti y lo que Dios te manda hacer. Lo que va a determinar que lo hagas o no lo hagas va a ser qué tanto estás confiando en Dios. Eso es lo que vemos que Abraham hizo. Él ya había llegado a ese punto en el que él sabía, sí, este Dios es misterioso. Y sabes que tú y yo podemos estar tranquilos. Aquel que pretenda poder explicar a Dios perfectamente, no sabe de lo que está hablando. Nadie podemos jamás explicar a Dios como si fuera algo creado, como si fuera una cosa. No entendemos muchos de sus misterios. Pero lo que sí entendemos claramente es aquello que Él nos ha revelado y es su fidelidad. ¿Qué es lo que Dios le ha venido mostrando a Abraham durante todo este tiempo? ¿Qué vimos la semana pasada? Aunque Abraham la regó, la fidelidad de Dios se mantuvo. Aunque Abraham la volvió a regar, de hecho, en la misma circunstancia, volvió a negar a su mujer diciendo que era su hermana. Consecuencias pudieron haber venido, pero Dios lo guardó porque la fidelidad de Dios nunca cambia. Y yo creo que cuando Moisés escribe este pasaje, lo que él quiere es transmitirle este mensaje al pueblo de Israel. No sabemos si el pueblo de Israel, para cuando leyó esto, estaban transitando por el desierto o a punto de entrar a la tierra prometida o tal vez en el exilio. Pero sin importar la circunstancia en la que ellos se encontraran en este momento, seguramente habían desafíos de fe hacia el frente. Y lo que Moisés quería que ellos recordaran es, recuerda que tú puedes obedecer al Señor en lo que Él te diga. Si Él te dice, ve y conquista esta tierra, tú debes simplemente obedecer sabiendo que la fidelidad de Dios te va a respaldar y que sus promesas se van a cumplir porque ya se cumplieron en Abraham en la medida en que él fue obediente. Si tú confías en el Señor y obedeces, le está diciendo, vas a tener los mismos resultados que Abraham. Eso es lo que el autor de Génesis le quiere transmitir al pueblo de Israel. Puedes confiar en tu Dios que ha provisto, porque lo que vemos enseguida en la narrativa, mis hermanos, es que Abraham de alguna manera pudo confiar plenamente en el Señor, de tal forma que él abandona a sus criados allí y ahora se dirige al monte en Moriah solamente con el niño. Solamente con el niño. Nosotros iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. No sabía cómo Dios lo iba a hacer. Lo único que Abraham sabía eran dos cosas. Que Dios había planeado el futuro de Abraham y de hecho de toda la humanidad contando con Isaac. ¿Sí? Las promesas. Y lo otro que sabía es que tenía que sacrificar a Isaac. Y aunque él no podía entender cómo ambas cosas, ambos conceptos podían funcionar juntos, de todos modos él iba a obedecer. Esa es la fe que tú y yo queremos tener. No esperemos que de manera racional Dios nos explique todo. No tenemos la capacidad, no nos dan los gigabytes de memoria, ni de memoria RAM para procesar si Dios nos revelara todo su plan en nuestras vidas.
Pero lo que sí podemos hacer es confiar y obedecer. Eso es fe. Esa es la fe que vemos en la vida de Abraham. En la respuesta que dio a la pregunta también a su hijo Isaac. Oye, papá, hay algo que no me cuadra aquí. Ya traemos la leña, ya traemos el fuego y el cuchillo. Isaac sabía perfectamente que para presentarse ante Dios, para adorarlo, había que traer un sacrificio. Dice, Señor, pero no, dice, papá, ¿no se te está olvidando algo? No traemos un cordero para el sacrificio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Un holocausto era un sacrificio, era el sacrificio quemado, donde se consumía completamente, por completo todo el animal. Subía como olor fragante delante del Señor. Y más adelante el sistema de sacrificios que se instituyó para el pueblo de Israel tenía que ver con eso, era para el perdón de los pecados del pueblo. Interesante que dice, no recuerdo quién lo dijo, pero lo expresó de esta manera y muy poética, como diciendo, Dios le estaba pidiendo a Abraham que ahora Isaac, que significa risa, que convirtiera la risa en humo, la risa en ceniza, que fuera sacrificado por completo. Pero en la respuesta que Abraham le da a Isaac, también muestra su fe. Ya mostró su fe con sus criados cuando les dice, el niño y yo iremos, adoraremos, vamos a ofrecer un sacrificio. No sé cómo va a funcionar eso, pero vamos a regresar los dos. ¿Por qué vamos a regresar los dos? Porque Dios prometió que con este chamaco va a cumplir su promesa. No sé qué va a pasar, lo voy a matar, pero vamos a regresar los dos. Pero cuando el niño le pregunta dónde está el cordero, él le dice, Dios proveerá un cordero para sí. Dios va a proveer un cordero, un sacrificio para sí mismo. Lo que vemos en este pasaje, mis hermanos, es que efectivamente, ya leímos el resto de la historia y sabemos que Dios proveyó un carnero que sustituyera a Isaac. Isaac fue rescatado de la muerte desde antes. Isaac fue rescatado de la muerte en ese altar, pero ya había sido rescatado de la muerte desde antes, desde que Sara, su madre, tenía un vientre muerto, estéril, en el cual Dios produjo vida. Abraham sabía esto, algo podía hacer el Señor. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir qué es lo que Abraham pensaba. Ya no te voy a dejar en el misterio. Abraham pensó, ya sé qué es lo que va a suceder. Voy a matar al niño, lo voy a ofrecer, lo voy a quemar como un holocausto delante del Señor. El Señor se va a complacer con ese sacrificio y luego lo va a resucitar. Eso es lo que pensó Abraham. No lo digo yo, la Biblia se interpreta con la Biblia. Vaya a Hebreos 11, versículos 17 al 19. Hebreos es el famoso pasaje de la fe que todos conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchos no siguen leyendo. Muchos piensan que fe es creer, o sea, es que materializar en tu mente lo que quieres. Es como, yo quiero unas vacaciones en Europa. Entonces, lo que tengo que hacer es creerlo con fe, materializarlo en mi mente, repetirlo 1000 veces y esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Aunque no puedo ver Europa y sé que quiero ir a Europa, tengo que materializarlo en mi mente. No, eso es brujería. Sigue leyendo y ahí te va a mostrar lo que es verdaderamente la fe. ¿Cuál certeza y cuál convicción? Mira lo que nos dice, por ejemplo, de Abraham. Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, haciendo referencia a Génesis 22, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Pero mira lo que consideró Abraham. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham tenía la certeza de que aunque Dios le pidiera que sacrificara a su hijo, Dios haría algo. Él no sabía qué, pero Dios haría algo.
Pero lo que vemos en el pasaje enseguida es que él tiene esta convicción y aún así él está dispuesto a sacrificar al hijo. Porque lo que vemos enseguida en la narrativa es que él llega al lugar, coloca el altar, coloca la leña, amarra al niño. Imagina a Isaac en ese momento. Él podía haberse resistido. Era un niño que tenía tal vez 15, 17 años para ese momento. Él podía haberse resistido. Hay algo intrínseco también ahí en la fe de Isaac, en la que él decide confiar en su padre, pero Abraham amarra al niño, lo coloca, saca el cuchillo y está a punto de degollar al niño, de sacrificarlo, y entonces el Señor interviene. Efectivamente, tal como Abraham confió que Dios, aun si Dios hubiera permitido que matara al niño, él sabía que lo tendría que haber resucitado porque Dios tendría que cumplir sus promesas. Esa fue la fe de Abraham y esa fue la intervención de Dios, que nos muestra que de hecho Dios, respondiendo a la pregunta, ¿cómo Dios puede pedirle a un hombre que sacrifique a su hijo? Dios nunca tuvo la intención de que Abraham realmente sacrificara a su hijo. El autor nos lo dijo desde el principio. Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios de hecho prohibió los sacrificios en Israel. Dios le prohibió a los israelitas que hicieran lo que las naciones paganas hacían, pasar a sus hijos por el fuego, quemarlos, ofrecer a sus hijos a otros dioses, mucho menos los sacrificios humanos. Dice la palabra que el ángel del Señor, y así se ilustra al Señor apareciéndose como el Espíritu Santo, Dios haciéndose presente. El ángel del Señor detuvo a Abraham justo cuando el cuchillo estaba a punto de degollar al niño. Y luego le dice algo, le dice, no lo mates porque ahora sé. Léelo conmigo en el versículo 12. Y el ángel dijo, no extiendas con tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y enseguida, ¿qué es lo que pasa? Señor, lo que quería no era, vuelvo a insistir, no es Dios aburrido diciendo hoy vamos a probar la fe de Abraham a ver qué tal, sino que esta enseñanza está aquí para nosotros, para mostrarnos la fe que necesitamos tener. Dios puso a prueba a Abraham para que quedara expuesta la fe que caracteriza, ahora sí en el Nuevo Testamento, ahora sí entiendes por qué Abraham es el padre de la fe, porque es conocido como el amigo de Dios, porque es aquel que confió a este grado en el Señor. Dice el ángel del Señor, porque ahora sé que temes a Dios. ¿Y sabes cuál es el verdadero temor de Dios? Si yo preguntara a todos los que están aquí, ¿cuántos tienen temor de Dios? Yo creo que todos levantaríamos la mano diciendo, sí, yo tengo temor de Dios, pero ¿sabe lo que significa el temor de Dios? Reverenciarlo a Él como Dios. Y es que esto es algo que no solemos tener muy claro en nuestra mente, porque somos occidentales. Cuando tú hablas en Oriente, en los países orientales, con musulmanes, en muchos otros lugares, acerca de Dios, la gente se cuadra. Pero aquí usan Dios hasta para maldecir la palabra Dios. No tenemos este concepto de que cuando Dios habla se le obedece. Temer a Dios significa entender que Dios es soberano y es confiar en Él y es obedecerle sin restricciones. Y ahí es donde muchas veces fracasamos. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero adorador de Dios no le niega nada al Señor que Él le pida. No le niega nada al Señor que Él le pida. Y muchas veces hasta usamos mal el término de la prueba, porque la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice en Santiago 1, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no está jugando con nosotros, mis hermanos. Cuando Dios pone a prueba nuestra fe es para que tú y yo podamos ver dónde nos encontramos. Son las preguntas que hice al principio. ¿Cuál es el estado de tu fe el día de hoy? ¿Sabes cómo puedes saber cuál es el estado de tu fe el día de hoy? Tus actos de obediencia reflejan cuál es el estado de tu fe el día de hoy. ¿Qué tanto estás obedeciendo al Señor en lo que Él te está pidiendo en cualquier área
de tu vida. Lo que vemos en todo este pasaje, mis hermanos, se ve reducido en Dios proveyó lo necesario. Isaac tenía que ser sacrificado, pero fue Dios quien proveyó de este carnero. Fue Dios quien evitó que el niño fuera sacrificado y proveyó un cordero para el sacrificio. Y por supuesto, ahí es donde vemos el evangelio anunciado. Porque tú y yo no nos podíamos acercar a Dios a menos que hubiera un sacrificio de por medio. Isaac era un pecador, aunque no se nos dice en este pasaje que haya cometido pecado alguno, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. No hubiera sido Dios injusto si matara a Isaac, pero nunca ha sido el plan exterminar, sino extender gracia por medio de proveer Él, el Señor, el sacrificio necesario para nuestra redención. Y el Hijo único, amado, que Dios no le permitió sacrificar a Abraham, es una prefiguración del último y verdadero Hijo, el Hijo de Dios, de quien Él mismo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a quien yo les he enviado como propiciación por sus pecados. Este es el Cordero, ahora entendemos qué quería decir Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó el sacrificio para que tú y yo fuéramos perdonados. Dios proveyó el sacrificio para que tú y yo no muriéramos. Si moría Isaac, moría Israel, moría toda esperanza para la humanidad, pero porque Dios preservó a Isaac y preservó a Israel y envió a Jesucristo, Él nos ha preservado hoy a nosotros por medio de ese glorioso sacrificio. Isaac e Israel vivieron porque Dios proveyó un carnero en aquel momento. Tú y yo estamos aquí porque Dios proveyó el sacrificio mayor, a su Hijo amado. ¿Sí? Dios instituiría después para el pueblo de Israel, como dije hace un momento, el sistema de sacrificios que eran esta sombra de lo que habría de venir. Este sacrificio siempre fue un sustituto de aquel que merecía morir. El pecador venía, ponía un animalito en el altar y ese animalito moría sustitutivamente por el pecador. Era un anuncio de lo que Dios haría para con nosotros. Vemos que Abraham obedeció completamente al Señor, aún en esto imposible que el Señor le pedía, porque él ya había entendido de qué se trataba todo esto. Nosotros, mis hermanos, queremos llegar a ese nivel de fe, aunque yo no creo en niveles de fe, como si fuera super saiyajines que van acumulando más poder, ¿no? Pero sí hay niveles dentro de lo aceptable en cuanto a tu fe. Nuestra fe debe madurar, debe crecer, debe ir avanzando al punto que nosotros nuestros actos de obediencia manifiesten esa fe. Pero te das cuenta que no es echarle más ganas en obedecer, es enfocarnos más en confiar. La pregunta que tú te debes hacer para saber cuál es el estado de tu fe es preguntarte hoy qué significa Cristo para ti en tu vida. ¿Qué es Cristo en tu vida? ¿Lo ves como el Cordero que fue inmolado en tu lugar? ¿Lo ves como el cumplimiento de todas las promesas de Dios? ¿Lo ves como el sacrificio perfecto que Dios ya proveyó para tu redención? ¿Te ayuda el saber que Cristo murió por tus pecados en esa cruz a confiar más en el Señor y por lo tanto vivir una vida de obediencia? ¿Te das cuenta que no empieza por echarle más ganas? No empezamos por hacer sacrificios en Semana Santa. No. Y hacen mal quienes creen que con hacer un sacrificio ellos van a complementar el sacrificio de Jesús. Dios ya ha provisto en Jesús el sacrificio perfecto, sustitutorio por todos nosotros. Pero la muestra que sí nos ponen estas personas son sus actos de obediencia. Y muchas veces tú y yo tomamos a la ligera el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados en sustitución de nosotros, de tal manera que dejamos de obedecer al Señor, porque mal entendemos la gracia. Dios ya ha provisto el sacrificio perfecto, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor.
Y nosotros tenemos en esta iglesia cursos, talleres, todo tipo de actividades que están todas centradas en ayudarte a comprender cada vez mejor lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. A que tú puedas comprender cada vez mejor y asombrarte cada vez más de cuánto te amó el Señor. Que comprendas verdaderamente Génesis 3:16, que todos nos sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es en la medida en que tú aprendas a atesorar y a confiar en que Dios ya lo hizo todo en esa cruz por ti, que tú vas a poder tener actos de obediencia. No comienzas por echarle más ganas, comienzas por confiar más en el Señor, por conocer mejor a Cristo, por conocer mejor a tu Señor. Cómo estás utilizando cada situación, cada prueba que Dios está permitiendo que pases. Cómo esa prueba la estás canalizando de tal manera que digas, no sé qué va a pasar aquí, está dificilísimo, pero Dios la está permitiendo. ¿Cómo se irá a glorificar Dios en esto? ¿Cómo el sacrificio de Jesús en esa cruz me informa que yo debo actuar en medio de esta situación? ¿Cómo voy a utilizar, cómo voy a no desperdiciar esta prueba para que esta prueba me lleve a confiar cada vez más en mi Señor? ¿Cómo Dios va a usar esta situación para que yo confíe cada vez más en Él? Esto demanda una fe, una confianza plena, mis hermanos, que deriva en una obediencia total. En una obediencia completa, en la medida en que entendemos que ya Cristo Dios lo hizo todo para nosotros. Tú y yo podemos caminar hacia la oscuridad, podemos caminar hacia lo incierto, hacia el futuro, podemos caminar hacia Moriah, aun cuando parezca que todo indica muerte, pero como tienes las promesas en Cristo y como ya las viste cumplidas en la cruz y como su resurrección ya nos garantizó que ya el Cordero, el verdadero sacrificio se ofreció y ya es una garantía para nosotros la vida eterna, tú puedes dar pasos hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, hacia el futuro, en obediencia a la palabra del Señor, sin importar las circunstancias, sabiendo que aún si Dios prometió esto, Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, para resucitar a un muerto. A esta fe queremos llegar, mis hermanos, a esta fe que comprende quién es Dios, que confía plenamente en que no hay nada imposible para Dios y que Abraham confió sin ver, nosotros ya lo vimos en Cristo Jesús. Que nos lleve a un temor de Dios y a una confianza en el Señor que no tenga límites. Señor, pídeme lo que quieras. ¿Te atreverías a pedir eso? Una fe que puede hacer todo lo que el Señor le pida, porque confía plenamente en Él. Mis hermanos, quiero terminar leyendo para ustedes a manera de oración. Hay varios pasajes en la Biblia que nos muestran para qué sirven las pruebas. Voy a leer un par antes de terminar con la oración. Santiago 1, versículo 2 al 9. Que esto te ayude a entender qué es una prueba de fe en tu vida. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Tengan por sumo qué? Gozo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad, de lo que está diciendo el apóstol Santiago. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Lo que dije hace un momento, no desperdicies tu prueba. Más bien pregunta al Señor, ¿cómo quieres que esto me lleve a crecer en madurez? Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero quiero leer para ustedes, mis hermanos, también 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Mira lo que dice. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas,
para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como el resultado de su fe la salvación de sus almas. Esto es la razón por la que Dios permite que seamos probados. No, Dios no se está divirtiendo contigo, Dios te está permitiendo que crezcas en tu conocimiento y dependencia de Él y en confianza en Él. Y ahora sí, termino con Romanos 8, versículos 31 al 39, donde Pablo sin duda hace una alusión a lo que Abraham experimentó en aquel momento cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo y Dios proveyó un cordero. Romanos 8, 31 al 39, y esta va a ser la oración, con esto termino. No voy a hacer una oración posterior, pero mira lo que dice. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio hijo. O sea, ahí está haciendo una alusión a cómo Dios no se detuvo de sacrificar a Jesús por ti y por mí, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Memoriza este versículo. Porque una cosa está pegada con la otra. Tú tienes que confiar que si Dios ya nos dio a Jesucristo, Él cumplirá todas sus promesas en nuestras vidas, sin importar las pruebas que tengamos que afrontar. Sin importar si viene peligro, hambre, destrucción, espada, es lo que dice más adelante ahí mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, dice el versículo 33. Sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tus problemas? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, escucha esto, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, lo que necesitamos es la convicción de que Dios ya proveyó en Jesús todo lo necesario para nuestra redención y por lo tanto podamos obedecer completa e ilimitadamente al Señor. Porque, este es mi argumento, esto es lo que lo quise convencer, nuestros actos de obediencia revelan el objeto de nuestra fe y el estado de nuestra fe. Hagamos esta evaluación como Abraham, pero pidámosle al Señor, aumenta mi fe y mi confianza en ti. Y de ahí vendrá mi obediencia.